Hoy os traigo un vídeo bastante rápido de cómo podéis conseguir vuestro primer 10x o bien vuestro primer 2x, 3x, 5x, etcétera, etcétera. Son tres de las maneras en las que yo he conseguido hacer este tipo de multiplicaciones, así que vamos a entrar ahora en estas tres. Y bueno, antes que nada deciros que perdonad por el audio, porque estoy ahora aquí en Tailandia. Voy a hacer un pequeño preview, Marc. Y nada, eso, que no se escuchará de la mejor manera, pero vamos a entrar ya en el vídeo. La primera forma de intentar conseguir este tipo de multiplicaciones sería con las Blue Chip Beta Plays. Blue Chip simplemente se refiere a aquel token, aquel proyecto rey o reina que marca un poco la tendencia de una narrativa. Ahora veremos diversos ejemplos como tengo por aquí abajo para que lo veáis más claro. Y luego Beta Play simplemente serían aquellos tokens que siguen un poco esta tendencia, esta narrativa o un poco el proyecto o token rey o reina, que en este caso podría ser, por ejemplo, como vemos en el ejemplo de abajo, Pepe, ¿vale? La clara Blue Chip. Y luego podríamos tener beta plays, como podrían ser Wolf, Brett, Andy, etcétera, etcétera. Antes de entrar en detalle en todas estas, tened en cuenta que obviamente las narrativas tienen su duración. Tenemos narrativas pues más de corto plazo, de medio plazo, largo plazo. Y también puede ocurrir con las beta plays pues que algunas funcionen mejor que otras, que sea un buen proyecto o que simplemente no sea un proyecto muy bueno, pero haya sabido muy bien aprovechar todo este hype, toda esta tendencia, toda esta atención. Por lo tanto, si una blue chip vemos que se está llevando muchísima atención, no para de crecer, pues una manera de conseguir estas multiplicaciones puede ser ir a buscar esas beta plays, esos tokens que son de la misma narrativa, pero que se encuentran no por debajo y que tienen un mayor riesgo, pero también suelen estar, sobre todo si entramos pronto, en puntos mucho más bajos en cuanto a precio y market cap. Ahora os voy a poner el ejemplo con Pepe, porque esta es una narrativa que yo he sabido aprovechar bastante bien. Aquí tenemos clarísimamente la blue chip, que sería esta de aquí, ahora mismo en este market cap y en este precio que estáis viendo por pantalla, y los otros personajes de esta narrativa que forman parte del mismo cómic, que ya lo habéis escuchado muchas veces en mi canal, podrían ser, por ejemplo, Andy de Ethereum, que sería... Esperad que se me ha abierto ahora el de la red de Blast. Sería este de aquí. Luego tendríamos otra beta play que puede ser simplemente el de Wolf, que también en este caso es de la red de Ethereum. Y luego tendríamos un último que podría ser clarísimamente el de Brett en la red de Base. Perdonad que es que está lleno de moscas esto. Y este sería el último. Obviamente en su momento no fue fácil identificar todos estos porque como veis hay varias redes, habían varios tokens como repetidos, ¿no? Diversos Bretts en la red de Ethereum, de Base, etcétera, etcétera, con lo que no fue fácil en este caso identificarlos, pero como veis se ve muy claro que Pepe no es ese token rey. Y luego del mismo cómic hay esos otros tres personajes principales aparte de Pepe que podrían ser pues esas beta plays. Incluso, ¿no? Si llegaran a crecer mucho estas beta plays, pues podríamos tener, o bueno, en verdad ya tenemos algunos casos, más beta plays que van por debajo de estas. Con lo que aquí tendríamos un primer ejemplo, os voy a enseñar un par más. Tenemos también el de Puok, este token que salió en PanFan, ¿vale? Que ha crecido tanto, que sería este de aquí. Y en su momento, esto ya fue hace unos meses, hubieron diversos tokens de también esta narrativa, ¿no? Que mucha gente la llamó como esta narrativa de arte o el Artfolio, por así decirlo. Y teníamos tokens que también crecieron mucho a la vez que este creció. Como por ejemplo es el caso de Lucy, este proyecto que también ya hablamos por aquí en el canal, que llegó incluso hasta casi, como veis, los 12 millones. Luego tenemos otros proyectos como por ejemplo el de Boo, que también fue pues otro ejemplo otro proyecto de estos del Artfolio que se fue bastante arriba, ¿no? Y así tendríamos bastantes. Obviamente hay que saber aprovecharlos en el momento porque como veis, por ejemplo, todo y que este sí que ahora ha crecido, pues en general estos están en un momento más bajito y no lo estaban pues en este pico que tuvimos, que este llegó casi a los 30 millones, ¿vale? Fijaos, hacia ahí más o menos noviembre, que es cuando lo estamos comentando en el canal. Y luego para poneros otro ejemplo, pues tenemos el de Wood y el de Silgo. El de Wood, esto simplemente es un meme que ahora ha crecido un montón y que sobre todo esto sale de todo el tema de Elon Musk,
de los memes de Elon Musk, si no me equivoco. Y una beta play muy clara que encontré yo, aunque ya he sacado mi inicial, bueno, este es otro tema, ¿no? Al final no os hago este vídeo para que entréis en estos tokens, simplemente para enseñaros ejemplos. Pero una beta play clara de Wood, pues en este caso era esta de Temptation, ¿no? Que luego habría que entrar en el token y ver en este caso si este token está muy manipulado, etcétera, etcétera. Y no solamente que pueda seguir como una beta play la narrativa, ¿no? Porque como ya veis, por ejemplo, este ha llegado casi a los 6 millones y fijaos que ya estamos en 500k, ¿no? De entrar aquí arriba, pues tenemos una bajada importante. Entonces, este tipo de cosas siempre es importante conocerlas, pero obviamente este Temptation es un meme que también parece ser que le gusta bastante a Elon Musk y por eso, ¿no? Que podría ser una beta play de Wood, de este token que también bueno, de este meme que también le encanta a Elon Musk y que está mucho más arriba. Evidentemente, estas últimas dos de las que hemos hablado son más Degens, ¿vale? La de Fog, Lucy, etcétera, es de hace un tiempo y luego esta de Wood es mucho más reciente, pero también es bastante Degen. Y ya para poneros un último ejemplo, en este caso más de todo el tema de IA, etcétera, etcétera, está también el token de Silgo, que ha crecido un montón. Y yo estoy siguiendo ahora algunos calls, algunos influencers, pues que están hablando de beta plays o de tokens, ¿no? Que podrían seguir a este. Entonces, como veis, este está súper alto. Y ahora tenemos, pues por ejemplo, un token que se llama otro que se llama Edward. Solo para que veáis esto pues un poco más desarrollado, os voy a enseñar el Twitter de quien ha encontrado estas plays. Por ejemplo, como veis, a este call o este influencer de aquí, pues nos está publicando algunas plays relacionadas con Silgo. Como podría ser esta de aquí, podría ser la de Edward que hemos visto. ¿Vale? Esta es la otra de la que habla. Y al final es lo que os digo, este influencer no quiere decir que esté acertando con estas, pero sí que son ejemplos de posibles beta plays que pueden seguir a la blue chip y que si nos posicionamos bien, pues evidentemente le podemos sacar el tipo de rentabilidades que está diciendo en el vídeo, ¿no? Obviamente siempre tened en cuenta que, como siempre, todo esto no es una recomendación de inversión y en caso que probéis alguna de estas cosas, siempre tened en cuenta vuestra gestión de riesgo, que todos estos tokens tienen muchísima volatilidad, muchísimo riesgo y no se nos pueden ir a cero en nada. Entonces, tened sobre todo muy en cuenta todo esto que os digo y vamos ya a ir ahora a por la segunda manera en que podemos conseguir este tipo de multiplicaciones, que sería el wallet tracking o el rastreo de wallets. Y por ejemplo, lo podemos hacer de distintas maneras, ¿no? A mí las dos que más me gustan es, por un lado, encontrar wallets con un PNL y un win rate muy buenos, ya de la manera que a nosotros nos sea mejor, encontrar los mejores traders de los tokens que nos interesan, encontrar a través de wallets relacionadas, pues wallets que puedan ser interesantes, o bien hacer esta que a mí es la que más me gusta, que es intentar encontrar de este tipo de personas su wallet. Entonces, si buscáis en los posts de todos estos influencers, por ejemplo, aquí veis que nos dice que ya no puede cargar sus bags, ¿no? Que ya no puede comprar de manera secreta. Obviamente muchas veces esto lo van a hacer a propósito para aprovecharse de los copy traders y la gente que encuentra sus wallets o les sigue, pero muchas otras no es tan fácil encontrarlas y podemos tirar del hilo de las siguientes maneras. Una es, si vemos esto de aquí, podemos ir, por ejemplo, a DEX Screener, nos vamos a este token de aquí y empezamos a ver más o menos en este timeline, ¿vale? Si pulsamos aquí dentro podemos ver exactamente que esto lo ha publicado a las 9:39, pues podemos buscar en franjas horarias cercanas un poco cuál podría ser la compra de esta persona y tirando para abajo y viendo sus otras compras, holdings y momentos en que esta persona lo ha publicado, intentar encontrar la wallet viendo los otros tokens relacionados. ¿Esto qué nos puede permitir? Pues que si esta persona lo hace bastante bien, por un lado tengamos el poder entrar mucho antes que toda esta gente, que los de su grupo de Telegram, etcétera, etcétera. Y si encima es una persona que lo hace bien, pues vamos a estar entrando prácticamente a la vez que él. Obviamente, siempre después que él, ¿no? Pero esta es una manera en que la verdad yo he conseguido también multiplicaciones bastante buenas. Os estoy explicando la forma de hacerlo con influencers o calls, que hay muchas maneras. Esta es una de ellas. Os la dejo por aquí, ya de una manera explayada así más por encima. Y vamos a ver la última, que sería buscar tokens con bajo, ¿vale? Con muy bajo market cap o dead charts, es decir, charts o gráficos que parecen muertos, pero que tienen una narrativa muy fuerte, ¿vale? Lo que se suele llamar también muchas veces slow cooks, en el sentido de que se cocinan lentamente
porque a veces podemos tener un token de estos que tenemos, no sé, medio año ahí parado, que no hace nada y de repente un día explota, ¿vale? Entonces, esta última es un poco la menos rápida, es la que requiere simplemente dejar, al menos como lo hago yo, una cantidad muy pequeña de sol y olvidarse porque, como os digo, forma parte de una narrativa fuerte que eso en algún momento pues puede explotar, no puede explotar, puede ser un token conocido por poca gente, etcétera, etcétera, ¿no? Al final lo que ocurre también muchas veces en cripto y con estos tokens tan pequeños y degens es que tenemos tokens con narrativas brutales, increíbles, pero que muchas de las veces se quedan muertos o no despegan porque no hay nadie que hable de ellos, ¿no? A veces es necesario simplemente que un call, que un influencer medianamente grande hable de uno de estos para que empiecen a arrancar, y si nosotros nos hemos podido posicionar ahí muy pronto, pues tenemos la oportunidad de hacer bastantes X, hacer multiplicaciones bastante buenas, todo y que tenemos en contra a las otras opciones, pues evidentemente el coste de oportunidad, ¿no? Que no sabemos cuánto vamos a estar aquí y bueno, dependiendo de la narrativa, pues puede ser más o menos. Un ejemplo muy claro de este, ¿vale? Son todos los tokens, como pone por aquí, de Truth of Terminal, TOT, ya que aquí tenemos miles y miles de tokens y muchos influencers pues han aprovechado como tienen o calls, como tienen bueno, pues todas sus comunidades para pumpear estos tokens. Os voy a enseñar algunos de ejemplo de esta narrativa. Uno de los más grandes pero que sigue siendo degen sería este de Andy 70B, que como veis está ahora en 7 millones, ¿vale? Sería un buen ejemplo en cuanto a esto, en cuanto a tokens de Truth of Terminal, pues menos conocidos, que en este caso sí que ha cogido, como veis, algo de atención, también porque hay calls influencers grandes de un proyecto que se llama Memes AI que se han metido aquí, entonces ha sido más fácil que esto empiece a despegar, ¿no? Pero luego tenemos otros ejemplos como el de Llama 8B, que yo estos dos os los puse como ejemplo de PvP en Telegram, en mi canal de Telegram, que os lo dejaré por aquí abajo si aún no me seguís. Y por ahí estuve explicando, ¿no?, este PvP que hubo por aquí. Y como veis, este es otro token de Truth of Terminal, de TOT, y está abajo, ¿no?, lo siguiente, ¿no? Y como veis, pues está como está. Y así tendríamos 1000 tokens que os podría sacar aquí de IA. Esto era más que nada para que veáis tres formas en que vosotros podéis conseguir este tipo de multiplicaciones, 2x, 3x, 5x, 10x, y empezar a encontrar maneras o estrategias en las que conseguirlo. Así que, como siempre, espero que os haya gustado este vídeo aquí desde Tailandia y nos vemos muy pronto en el siguiente. Saludos.